Muy buenos días amigos y amigas de Facebook, bienvenidos. Hoy estamos 31 de octubre, día de Halloween o día del gobierno, como ustedes quieran decirlo o celebrarlo. Estaba observando el día de hoy algunas declaraciones que hicieron miembros del gobierno el día de ayer, específicamente el presidente de la República, que le decía abiertamente a la mesa de negociación o a la mesa en la que están, que en lugar de estar discutiendo, oigan bien, que en lugar de estar discutiendo si el préstamo con el Fondo Monetario Internacional era bueno o era malo, que era mejor proponer para hacerlo. Imagínense ustedes la posición que esta persona sigue teniendo. Y hace como 3 semanas, yo hice un en vivo, buenos días, dice Arce Yor. Hace 3 semanas, más o menos, yo hice un en vivo bastante fuerte por el que alguna gente se molestó cuando estaban los asuntos de las protestas y todas estas carajadas. Y yo les decía que estábamos viendo nacer el apéndice del PAC, que estábamos viendo nacer al Partido Rescate Nacional a la vida política. Y la gente me decía que por qué. Y para mí fue tan obvio porque se trata de pensar más y sentir menos, algo que desgraciadamente muchos ticos no comprenden y que muchos de los que estaban allá afuera en las protestas creyeron que como que los líderes de ellos también tenían los mismos sentimientos y no tenían los intereses que ellos no tenían solamente con estar ahí por el país. Y ahí se equivocaron totalmente. Y yo ahora le decía en la mañana a una estimable cibernauta que a veces yo desearía como fallar algunas cosillas porque soy como un brujo. Hola Francini, ¿qué tal? Vean, todo empezó desde el momento en que se bloquearon esas calles, que el presidente se escondió 22 días. ¿Se acuerdan ustedes? Eso no es una actitud normal, que todo el mundo decía, ¿por qué ese madre no dice nada? ¿Por qué ese madre no dice nada? Cuando usted hace una gelatina, usted no la mete al congelador y la saca inmediatamente. Usted necesita meterla para que la gelatina al tiempito cuaje y se pueda hacer lo que usted quiere, precisamente. Y eso fue lo que pasó. Cuando el presidente se mantuvo en silencio 22 días, era el tiempo que él necesitaba para que este movimiento disque rescate nacional, que tiene un nombre muy subjetivo, como la esperanza del país, llegara y pudiera cuajar y pudiera agarrar todo lo que era el ámbito nacional y hacerle creer al costarricense que era rescate nacional. Y entonces por eso pasó 22 días en silencio Carlos Alvarado, porque necesitaba que la gelatina cuajara. Y una vez que la gelatina cuajó, todavía le dio semana y media más a Michael Soto para que tirara gas, porque necesitaba que la gelatina se le echara helados. Y necesitaba que a la vez el gobierno se viera que estaba en una posición de potestad de imperio, o sea, contraponer, polarizar más los buenos versus los malos. Los malos eran los antimotines y por eso observamos escenas nunca vistas, periodistas detenidos, gases en las casas y muchas cosas más, porque era parte del postre que nos estaban sirviendo entre los dos desgraciados. Ahora bien, se terminaron los bloqueos porque el líder dijo, dentro de 2 días voy para el juzgado a que me pongan medidas cautelares y tengo que ir a la cárcel. Voy, 9 acusaciones en contra de él. 9, escúchenme bien. Y 2 días antes se da la firma del presidente de la Asamblea Legislativa, del presidente del Poder Judicial y del presidente del Poder Ejecutivo, en el momento en que todos pensamos que el presidente estaba más solo e íngrimo. Y hablaban de los estados de legalidad y del derecho y todo lo demás. Y 2 días después, qué raro, nos sorprende con aquella linda decisión política teñida de falsa legalidad de no darle una sola medida cautelar a esta persona. Para eso colocaron un juez muy razonable, pero yo no respeto esa decisión porque sé que no fue a derecho, fue política y con eso manteníamos el liderazgo de la gelatina. Y entonces la gelatina se colocó acá y como era mucho color, sentarlo a la par del presidente de una vez, ojo lo que pasó.
Apareció entonces el Banco Popular y su junta de notables. Y vino la junta de notables del Banco Popular y entonces, estando la gelatina aquí y el presidente aquí, ellos surgieron. Surgieron y era la junta de notables del banco, economistas, abogados y de todo lo demás, personas profesionales, versus la gelatina que estaba por acá. La gelatina que el PAC hizo mediante protestas. Igual que como el PAC nació del intestino grueso del Partido Liberación Nacional, por medio de las protestas, siendo su apéndice, ahora Rescate Nacional estaba naciendo del intestino grueso de las acciones que dejó de hacer el PAC a propósito durante 3-4 semanas para que esa gelatina cuajara, basado en las necesidades reales de costarricenses nobles, incluso de personas que estaban allá afuera protestando, y necesitaba que cuajara, pero no podemos acercar tan rápido la gelatina que hizo el PAC al presidente. Entonces aquí tenemos la Junta del Banco Popular y la Junta del Banco Popular esmerada y toda la cuestión, y de repente la Junta desaparece de ahí, se retira hace 2 o 3 días y dice así: es una invitación abierta para Costa Rica, no tenemos, así que ellos mismos se apersonan y están haciendo una propuesta. Ellos se retiran humillados, el grupo de economistas, el grupo de abogados, el grupo de profesionales, versus esta cosa, esta cosita que se llama la gelatina. Para ser más exactos, Rescate Nacional. O mejor dicho, Rescate Nacional no, porque él no lo representa, Célimo Guido. Hablemoslo así en nombres. Hablemoslo en nombres. Esa es la rémora. Es una rémora que se pegó primero a José Miguel Corrales para poder tener impulso. Luego Corrales le sirvió como de plataforma con esos, como los cohetes de un transbordador, y Corrales salió por los lados y él siguió con la ayuda del pueblo. ¿Me entiende? Entonces, caravana a la celebración. ¿Celebración de qué? De que hay un idiota que no tiene dignidad sentado a la par de un presidente contraponiendo todo lo que dijo y exponiendo al pueblo. Ahí está sentado el imbécil ese a la par del presidente sin hacer ni mierda, sin accionar ni mierda, habiendo vendido un discurso político barato con la ayuda de muchos costarricenses nobles que sí estuvieron en las calles y mucha gente que creíamos que efectivamente nos estaban defendiendo la democracia. Eso es. Entonces vea, ahora ya tenemos la gelatina sentada a la par del refrigerador que la hizo. Ya estamos aquí. El Banco Popular obviamente se sintió muy humillado, se retiró, cambiaron a un grupo de profesionales en economía, en derecho y todo por la gelatina, porque la gelatina la hizo el PAC. ¿Ok? Entonces ahora tenemos la gelatina sin dignidad, sin decoro, sin liderazgo, sujeto a 9 procesos judiciales dentro del Poder Judicial, valga la redundancia, con la condición de no tener medidas cautelares, siendo servil de este refrigerador que se llama el PAC. Sencillo. Entonces ahora llega y están junticos y el presidente en la pura cara le dice así: aquí no deberíamos de estar sentados discutiendo si es razonable o no hacer el préstamo con el banco. Mejor discutamos la forma para hacerlo con el fondo. Así, en la pura cara le está diciendo: estúpido, no creo en tus valores, no tenés dignidad, cerraste calles porque decías que el préstamo no, pero te lo estoy diciendo, soy el presidente, soy el ejecutivo y le estoy diciendo mi intención. Y este mae, como no le interesa a usted, esta gelatina no le interesa para nada, ni le interesa su movimientucho, está ahí con la cabeza abajo, haciendo falsas promesas y nunca más lo verá usted haciendo una protesta. Y la remorilla de Albino Vargas, que sabe, o la remorota de Albino Vargas, que es este que está aquí, vamos a ponerlo aquí, que no sea la marca, que sabe perfectamente que ya no tiene salvación porque echó a perder el sindicalismo en Costa Rica hace 2 años, está pegado a esa otra rémora para tratar de volver a dar luz, como destellos de una bujía chocha. Ya, no tiene luz. Entonces, mientras tanto, los costarricenses creemos que estamos fielmente representados en esa mesa de negociación. ¿Ve? Así es como se hace la política con
cuando hay pandemia. Yo lamentablemente lo dije hace semanas, alguna gente se molestó, algunos me sacaron de grupos, perfecto, yo no me enojo, de por sí en esos grupos solo estupideces se ven, si ustedes vieran los chats de muchos de esos grupos, solo odio, estupideces, ahí no hay ideas, no hay pensamiento, es legítimo grupo de pueblo, así para que usted me entienda, ahí no hay aportes de nada, uno que otro sale, pero se sostienen más con el odio, con las estupideces y los recuerdos. Y ahora que una caravana de qué, yo no sé de qué me están hablando de una caravana, aquí no hay nada que celebrar, Costa Rica está sin brete, Costa Rica está destruida por un patán que es el presidente, por un ministrillo de quinta, el país no tiene trabajo, una cuarta parte de la población, hay gente que no tiene que comer o tiene sus ingresos severamente disminuidos, y entonces ¿quién va a hacer una caravana? O sea, ¿qué nos han solucionado? Nada nos han solucionado. O sea, tenemos hasta los parques cerrados. Por cierto, ya Links mandó la actualización de los valores de Hacienda para los vehículos. Por un lado el presidente firmó, por otro lado nos embollan porque nos van a tirar más arriba los vehículos. Y como si fuera poco, misteriosamente la base de datos del registro nacional, que ellos están en mantenimiento desde hace 5 días y están fuera de servicio, está siendo trasladada al Instituto Costarricense de Electricidad. Incluso había en construcción un edificio exclusivo para que esa base de datos estuviera en manos del registro público. Y por obra y gracia de Dios, ese edificio que estaba en construcción se detuvo, se va a hacer para otros fines y entonces se sacó una licitación que no fue pública, fue directa y ahora es el ICE el que se lleva el database, el disco maestro. Y eso es lo que está pasando. Buenos días, Mila. Eso está pasando. Hola, Lorena. Correcto. ¿Caravana de qué? Caravana de imbéciles. Eso es lo que yo puedo decirles con todo respeto, que todavía creen en un cochino que está ya sentado, que lo único que le interesa es la política. Si lo he conocido siempre. Caravana de la victoria de qué. De si Celimo hizo un llamado a manifestarse, eso me parece una caravana de la victoria de qué. Eso es para probar cuántas personas un poquito mal de la, ¿verdad? De no capacidad de generar esa sinapsis cerebral, esas conexiones neuronales a tiempo, tiene. Para eso es la caravana, porque los carros no votan, los pitos tampoco, el molote, la estupidez menos, pero sobre todo cuando el líder no sirve, no es líder. Así de fácil. Esos son patadas de ahogado. Está sentado en el lugar equivocado, sin dignidad, sin decoro, exponiendo los principios por los cuales ese movimiento se dio. ¿Por qué? Porque está sujeto a 9 procesos judiciales. Y todavía hay gente tonta que cree que como ya no tiene medidas cautelares, es que ya está libre y que no tiene nada que hacer y que ya lo puede hacer todo. Y no, él está sujeto a 9 procesos. Él es el títere del gobierno. El gobierno le dice dónde sentarse, si aquí o alguien me hace una protesta ya para que su movimiento subsista y después regrese, porque lo tiene aquí, dentro de la mano. Y por eso yo dije claramente, en ese movimiento se ocupa otro líder adicional, para que no se pierdan los principios de ese movimiento, para ver si es cierto que van a defender a Costa Rica. Por eso le digo, solo nombre, Rescate Nacional. Imagínense ustedes qué nombre más rimbombante, pero lamentablemente la persona que lo dirige, cambiado por un 5 de mierda, deja pérdida. Así de sencillo. Muy buenos días. Entonces, es la verdad. A mucha gente le incomoda que se le diga la verdad en la cara, lo siento mucho, yo no soy de esos. Y listo, eso es lo que pienso de ese movimientucho de rescatucho nacional. No, o sea, el nombre si lo tiro a que represente a Célimo, porque mientras Célimo esté como líder y dirigente, ese movimiento está condenado a morir. Así, ese movimiento nunca va a pasar de ser un feto político. Y Célimo en este momento lo que está haciendo es política y nadie se da cuenta. Él no tiene en este momento
Él no tiene en este momento la más mínima intención de salvaguardar sus derechos, ni de los de Costa Rica, ni nadie. Son los de él. Son los de él. Como le digo, así como se acercó a José Miguel Corrales como una rémora, necesitaba el tiburón para impulsarse y después él siguió solito y el gobierno le puso todo así y así es como nace y así es como nace sencillamente el movimiento de rescate nacional y el gobierno poco a poco le empieza a dar legitimidad. ¿Se acuerdan que hace 3 semanas el gobierno decía que qué barbaridad, que la institucionalidad, que esto y que lo otro, porque Rescate Nacional tenía el apoyo de los empresarios privados y los presidentes salían y decían y se dio la firma de apoyo al presidente de parte del Poder Judicial y el Legislativo y todo aquello? ¿Y a ustedes no les parece extraño que un MAE que no quería hablar, que se escondió 3 semanas, que dio 1 semana y media más de tiempo, ahora esté sentado con el MAE en la misma mesa? Por favor, seamos razonables. Así que mismo Prieto dijo que el MAE no, que esto y que el otro aquí que allá. Seamos razonables. Y la Junta de Notables del Banco Popular jaló. Eso es todo. Son la misma mona con diferente rabo. La misma ideología socialista, comunista, pero en otra generación. Eso es todo. Eso es todo. Lo conozco, tengo 47 años, nací aquí en San Ramón de Alajuela y es de aquí y lo conozco. Y hay gente mayor que yo que puede dar fe de eso. Gente de 50, 60, 70 años del corte político y de la ideología política que este señor Guido siempre ha tenido, socialista, comunista. Es el mismo rabo, lo mismo del gobierno, pero con diferente escenario. Y el gobierno lo que hace nada más es llegar y colocarle todas las cartas sobre la mesa. Felicito al gobierno, pero quiero decirle que muchos costarricenses nos dimos cuenta que ustedes prepararon una gelatina que se llama Rescate Nacional, o por lo menos tomaron el ingrediente principal para hacerle creer al pueblo que ese movimiento está a favor de nosotros y es todo lo contrario. El día que yo vea que Celi Mongido se aparta de la política, se aparta del presidente y regresa a esas filas y empieza a hacer protestas, quizá empiece yo a creer en él. Pero antes no, porque antes solamente me ha demostrado oportunismo y manipulación social, basados en las necesidades del pueblo, jugando como un falso profeta o falso mesías, cuando en realidad es producto del nacimiento del intestino grueso llamado PAC y él y su grupo es un apéndice, así como lo dije ya, como nació el PAC de Liberación Nacional, por medio de un apéndice en medio de las propuestas, vendiéndosele como idea al pueblo que era lo mejor que había en contra del partido corrupto PLN y ahora Rescate Nacional nos dice que son la mejor opción en contra del corrupto Partido Acción Ciudadana. Que pasen muy buenos días.